Hola, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos con esta primera clase que va a tratar un poco de una institución alemana que se llama la Deutsche Werbung, pero también incluye una introducción de algunos estilos de finales del siglo XIX, eh, que son antecedentes y que también son bastante relevantes para que puedan llevar adelante el trabajo con el tema que tenemos que elaborar hoy, ¿sí? En ese sentido, entonces, antes que nada quería contarles un poco el contexto social, sobre todo de inicio del siglo XX, ¿no? Y me parece interesante retomarlo desde el último gran antecedente que teníamos nosotros en relación a los vínculos entre el arte, la industria y la artesanía, que son algunos de los ejes que estuvimos trabajando en el primer nivel de la materia en relación a a cambios que se van a llevar adelante para la elaboración de los productos, ¿no? Cuestiones técnicas, pero también culturales, sociales, económicas eh, y coyunturales. Así que en ese sentido, si hablamos del contexto, hablamos entonces de un contexto de fines del siglo XIX en una sociedad que eh, ha elegido de alguna manera la industrialización como su camino para el desarrollo y eso lo que genera es un cambio demográfico muy brutal. Nosotros lo hemos visto en profundidad cuando trabajamos la revolución industrial, sobre todo en el Reino Unido, pero bueno, debajo les puse un mapa también de nuestro país donde ustedes pueden ver la expansión de las vías férreas en diferentes años, como por ejemplo 1870, 1890, 1910, y como esta expansión del sistema ferroviario, bueno, obviamente vinculado a la industria inglesa en un principio, eh, dan cuenta de una Argentina productiva, con una ciudad de Buenos Aires siendo el centro portuario principal, y bueno, dan cuenta entonces eh, estos rieles, esta extensión del ferrocarril de donde se producían productos y materias primas para finalmente ser enviados al puerto y ser producto de la exportación, ¿sí? Bueno, es algo similar a lo que había sucedido en el Imperio Británico cuando, al llevarse adelante la Revolución Industrial, que llevó bastante tiempo, los habitantes de las áreas rurales se trasladaron a las áreas urbanas y eso generó, bueno, una concentración poblacional y invitó a los intelectuales de la época a empezar a pensar un poco cómo iba a ser esa matriz productiva, cómo iban a ser esas ciudades que iban a albergar a la emergente clase obrera británica y sobre todo cómo iban a ser esos objetos de los que iban a hacer uso estas nuevas clases sociales, pero también las que estaban previamente, como por ejemplo la burguesía, ¿sí? Y bueno, en el caso del Reino Unido, la aristocracia, la nobleza. Eh, Algo interesante a ver y que va a ser muy característico del siglo XX, que es el periodo que nosotros vamos a trabajar en este segundo nivel de la materia, tiene que ver con un crecimiento demográfico a nivel global, ¿sí? Aumenta la esperanza de vida tanto de hombres como de mujeres. Tenemos entonces en el gráfico que figura arriba a la izquierda diferentes naciones y un indicador muy claro de cuál era la esperanza de vida en el 1900 y cuál terminó siendo finalmente en 1990, cómo esta aumenta abruptamente y bueno, eso también va a configurar un poco lo que tiene que ver con, con con la vida en el siglo XX, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en este primer nivel eh, desde 1900 hasta más o menos la década del 80, del 90, no mucho más, y vamos a ver que el siglo XX tiene algunas características particulares y hay dos hitos fundamentales que son las guerras mundiales que van a ser como un divisor de aguas en cuanto a los procesos que se llevan adelante en el siglo. Por eso el historiador Eric Hobsbawm, que lo tienen en la bibliografía complementaria, habla de un siglo XX corto, ¿no? Y dice que en realidad el siglo empieza no en el 1900, sino en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial y termina en el 89 con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Ese es el periodo que para este historiador británico representa efectivamente el espíritu de lo que fue el siglo XX y no entender, digamos, el siglo desde el año 1 hasta el año de 1999, sino entenderlo a raíz
de cómo se desarrolló el paradigma a lo largo de ese siglo, ¿no? Entonces tenemos la cuestión demográfica, tenemos la cuestión de la expansión territorial, tenemos la cuestión productiva, al revisar este contexto, y aparece acá el primer personaje de esta historia, que es la reina Victoria de Hannover, la reina Victoria, se conoce habitualmente por ese nombre a nivel mundial, y es una soberana que accede al poder muy joven, en 1937, y fallece finalmente en el año 1901, cuando recién comenzaba el siglo XX. Por eso es muy emblemática su figura, porque es un emblema del Reino Unido en este proceso de tecnificación, de avances técnicos, bueno, de algunas cosas que vimos nosotros en cuanto al material gráfico del nivel 1, de emprender en cuanto al educativo, a la educación obligatoria para los niños de su país, y sobre todo es una figura del imperialismo del siglo XIX, ¿no? Y del colonialismo, porque bueno, como se puede ver en el mapa que figura arriba, el imperio británico era el imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no? Esto quiere decir que, sin importar en qué momento el sol estuviese posicionado sobre un territorio, iluminaba pertenencias de la corona británica. Y esto se dio entonces en América, África, Asia, Oceanía, tenían territorios en casi todo el mundo. Ella va a ser una de las últimas grandes representantes de este modelo para Reino Unido. Después, efectivamente, va Inglaterra a ir perdiendo sus colonias a nivel internacional. Pero es bueno, muy importante entender el poder que tenía y cómo ese poder territorial y militar que tenían en todo el globo terminó de alguna manera también condicionando la cuestión cultural y la influencia que tienen los británicos en casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, importante, básicamente todo lo que vimos en nivel 1 del siglo XIX, y una figura que supo manejar los asuntos de su país con mano de hierro, y sobre todo ser un emblema de algunas cuestiones que tenían que ver con la moral, la religión, la familia, que calificaron este periodo victoriano en el Reino Unido. Y podríamos decir que cuando comienza el siglo XX se rompe de alguna manera esa figura, ¿no? El fallecimiento de la reina Victoria marca como el fin de una época, que es esa sociedad burguesa británica que empieza a convertirse de alguna manera en base a los nuevos parámetros de la modernidad, ¿sí? Este absolutismo, este imperialismo, no era únicamente en términos territoriales, sino que también en términos conceptuales, ¿sí? Entonces es muy importante que al desaparecer esta figura, se ponen en crisis algunos pilares de la sociedad británica y por lo tanto del panorama global, que parecían inamovibles e incuestionables. Bueno, lo interesante, eh, vemos ahí los indicadores en cuanto al trabajo agrícola, ¿no? Cuánta gente o cuántas economías dependían en el 1900, o el grueso de sus economías dependían de la producción rural, y cómo eso fue cambiando conforme fueron pasando las décadas y nos acercamos más a fines del siglo XX, donde los países centrales, y Francia, Italia, bueno, Estados Unidos, empiezan a virar a un modelo industrial de desarrollo, ¿sí? Bueno, me interesaba también como introducción hablar de algunas cuestiones que tenían que ver con lo tecnológico, que son sumamente importantes. Algunas muy propias del universo holográfico, que son los que están en la primera fila, ¿no? En 1878 la linotipía, 1880 la máquina rotativa continua, ¿no? Muy utilizada para revistas y periódicos, ¿se acuerdan? Para publicaciones periódicas de altísima circulación, que abarataban mucho los costos. Bueno, la linotipía como máquina para componer, ¿no? Que aceleraba muchísimo el trabajo de la composición de bueno, con tipografía, con monotipos, para finalmente generar una dinámica de producción de esos linotipos muy parecida a la que es una máquina de escribir, y concentrando las tareas de composición y de fundición en una misma máquina. En cuanto a la producción más artística, podríamos decir, desaparecen algunos grabados y empiezan, o algunos grabados que habíamos visto en siglos anteriores, como el grabado en cobre o la silografía, no es que desaparecen, pero aparece un nuevo método de reproducción de imagen de alta calidad, por eso se va a utilizar muchísimo en las artes, aunque también se va a utilizar en publicaciones periódicas, como lo es la litografía, ¿sí? Esta impresión que se consigue por medio de una piedra, a la que se le agrega goma arábiga, se dibuja sobre ella y finalmente se genera una forma impresora para trasladar al soporte, en este caso muy popular el papel en ese momento, ¿no?
Y también la litografía offset, ¿no? El primer antecedente del sistema de impresión offset, que es el sistema que utilizamos hoy, ¿sí? El sistema de planchas metálicas que son imprimadas por medio de material fotosensible y hacemos una impresión por cada color, ¿no? La cuadricromía, y eso nos permite generar muchos de los colores visibles en el espectro y tener entonces piezas gráficas impresas. Muy utilizado entonces el offset, ya a principios del siglo XX se empieza a utilizar y mediados del siglo XX totalmente popularizado, ¿sí? Y en cuanto al panorama de diseño y tecnología más general, no quería dejar de mencionar la invención de la Kodak Brownie en el 1900, que es una máquina fotográfica doméstica. Cambia también un poco la lógica de esa fotografía, donde antes uno tenía que ir a un estudio fotográfico, o el estudio fotográfico tenía que trasladar mucho equipamiento al domicilio para poder tomar la foto, con máquinas muy grandes, con periodos de exposición muy largos. En este caso, la Kodak Brownie lo que va a traer entonces es la posibilidad de fotografiar de manera doméstica, y se inicia entonces una tradición en los hogares que tiene que ver con registrar los momentos especiales por medio de estas fotografías domésticas que ya no son fotografías de estudio, ¿no? Entonces eso va a ser muy diferente y va a seguir evolucionando hasta hoy, donde, bueno, seguimos tomando fotos en nuestros momentos especiales, mostrando lo que nos gusta mostrar. 1857 el teléfono, importantísimo. Eh, la cuestión de telecomunicaciones, sobre todo para hacer negocios a nivel internacionales, a nivel transatlántico, ¿no? Comunicar por medio de un artefacto Europa con los Estados Unidos y algunos otros países de América también. El disco de pasta, importantísimo también, que genera una industria en sí misma, que es la industria musical, y bueno, permite entonces también de manera doméstica en estos hogares burgueses empezar a escuchar música sin necesidad de que haya una orquesta tocando. Imagínense lo disruptivo e innovador en ese momento de la incorporación de esa tecnología a los hogares. 1903, el primer vuelo, y también en 1903 el considerado primer film de ficción, no film documental como los que habíamos visto en décadas anteriores en el siglo XIX, sino un film donde hay una narrativa, donde hay un montaje, donde hay un corte entre escenas, que es El gran robo de Edwin Porter. eh, una especie de western, representa como este primer gran antecedente de otra gran industria que va a surgir, que va a ser el cine. En cuanto a la gráfica, es muy importante aclarar que en el periodo victoriano hay un perfil de la gráfica que es eclecticista o ecléctico. ¿A qué llamamos ecléctico? Bueno, cuando aparecen indicadores o formas o estilos que suelen ser historicistas y que se mezclan entre sí. O sea, no hay ningún estilo puro, sino que se agarran elementos de diferentes estilos previos y se los reformula o se los combina para generar, en este caso, gráfica comercial, ¿no? Este es el tipo de gráfica que solíamos encontrar entonces en toda la esfera de lo visual del periodo victoriano en Reino Unido, pero también en Estados Unidos, Francia, América. Este era el tipo de gráfica que podíamos encontrar, ¿no? Por ahí ahora estamos más acostumbrados a ver esto en, no sé, latas de sardinas o billetes, ¿no? Como una gráfica calcográfica que tiene como esa estética hoy para nosotros, pero en ese momento se encontraba como en todas las esferas de la vida, ¿sí? Paquetes de habanos tenían ese tipo de gráfica, alimentos, cartelería en vía pública, revistas. Esta gráfica estaba presente en todas partes, ¿no? Y bueno, como pueden ver, eh, está totalmente estilizada y retoma elementos de estos estilos históricos, ¿no? Mucha presencia también de grabados y de diferentes ilustraciones en la gráfica de fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, como les decía, acá pueden ver ustedes, eh, esa era la vía pública de las calles europeas en ese momento, y bueno, esto representaba como eh, cierto exceso en cuanto a lo visual, ¿no? Hoy nosotros hablamos de contaminación visual, de contaminación sonora. Bueno, en este momento no había como una conciencia de eso. Y entonces lo que podemos ver es cada cartel tratando de gritar, ¿no? Y de imponerse por sobre el otro. Y sobre todo vemos una abundancia de recursos para llamar la atención. Nos encontramos con latas de tabaco, donde hay abundante figuración, elementos decorativos, juegos y deformación de la tipografía, ¿no? Mucha direccionalidad, mucho dinamismo. Y esto tiene que ver, bueno, primero con que, como ustedes saben, a fines del siglo XIX,
se habilitan técnicas productivas que permiten trabajar más libremente con la imagen y bajarla a estos productos de consumo cotidiano, con lo cual el mercado empieza a aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el criterio se sale de control y bueno, cada producto quiere gritar su nombre más fuerte que el otro para competir en un mercado de abundantes productos industriales, ¿no? Y bueno, lo que se ve a la izquierda es cartelería en vía pública, se ve entonces a eh, personas pegando carteles y vemos la variable, ¿no? No había una sola mirada, no había un solo criterio, no había una sola línea en cuanto a la imagen, sino que había muchas y todas funcionaban en simultáneo, ¿no? Y acá pueden ver un ejemplo de esto mismo que se veía en vía pública o en la góndola de los grandes almacenes o en las tiendas, que es una doble página de un interior de una publicación periódica, de una revista, y ahí podemos ver entonces cómo todo parecería estar al mismo nivel, ¿no? No hay como grandes niveles de lectura, eh, nos cuesta mucho entender dónde termina una publicidad y dónde empieza la otra, ¿sí? Hay muchos estilos entonces conviviendo en simultáneo y hay como una especie de horror al vacío. ¿Se acuerdan del periodo medieval cuando vimos el horror vacui? Y bueno, acá vuelve a aparecer ese horror al vacío en la gráfica. Y la idea entonces es que toda la calle esté llena de carteles, todas las páginas estén llenas de abundantes publicidades sin un mínimo espacio en blanco, ¿no? Muy, muy característico del periodo. En ese sentido, decir que entonces en este momento surge una propuesta por parte del Imperio Británico, financiada y motorizada por el príncipe consorte del Reino Unido, el príncipe Alberto, marido de la reina Victoria, que mencioné al principio del teórico, que quiere ganarse el afecto de su pueblo porque bueno, él era un príncipe alemán y Inglaterra venía teniendo algunos conflictos con Alemania en cuanto a lo político-militar, pero sobre todo Alemania era uno de los países que eh, empieza o se propone competir con el Reino Unido en términos de desarrollo industrial, ¿sí? Entonces eso a los británicos por supuesto que no les gusta nada y menos les gusta que su príncipe y que los próximos reyes sean hijos de un príncipe alemán. Entonces, el príncipe Alberto empieza a desarrollar una serie de acciones para ganarse el favor de sus propios súbditos y una de ellas va a ser tratar de mostrarle al mundo la grandeza del Imperio Británico y de su producción industrial en relación a, bueno, productos de uso cotidiano, ciencia, artes, decoración. Para eso va entonces a abrir un concurso para la elaboración de un pabellón donde se iban a mostrar todos estos productos en la primera exposición internacional, que es la exposición de 1851. La exposición va a ser recordada como la gran exhibición y nosotros, quienes nos dedicamos al diseño, también la recordamos como la exposición del Crystal Palace de 1851. ¿Por qué la recordamos con el nombre de la exposición del Crystal Palace de 1851? Bueno, básicamente porque ese pabellón que, que mandan a construir por concurso, lo construye un arquitecto que se llama Joseph Paxton, y Paxton va a ser un jardinero y un arquitecto que se dedicaba a hacer invernaderos en las casas de campo del Reino Unido y gana entonces este concurso presentando algo totalmente disruptivo para el periodo que tiene que ver con un edificio que está construido y pensado en términos industriales y no con estilos historicistas arquitectónicos como estaba acostumbrado a ver la sociedad británica hasta el momento, ¿no? ¿Qué queremos decir con un edificio en términos industriales? Queremos decir que las piezas partes de este edificio se construían en fábricas y lo que hacía el edificio era ensamblarse después en el lugar que se determinase para ello. En este caso, este edificio se ensambla en un parque público de Londres que se llama Hyde Park y es muy bien recibido por la sociedad porque, bueno, a ver, es parcialmente bien recibido porque gana el concurso y algunos lo que van a valorar del edificio es que eh, permite mantener los árboles que ya estaban en el parque en su interior porque era alto, permitía pasar la luz y no requería arrasar con todo el terreno para poder llevar adelante su construcción. Con lo cual, cuando el edificio fuese desarmado, el parque podía recuperar sus condiciones previas. Y efectivamente, cuando la exposición terminó, el edificio se desarmó y fue trasladado a otro lugar. Pero bueno, lo interesante de esta exposición es que el Reino Unido le empieza a mostrar al mundo cuáles son las características de su producción industrial
y del desarrollo que ellos esperan para su sociedad. Y bueno, otros países también muestran lo propio, pero básicamente la estrategia siempre estuvo puesta en que el Reino Unido se destaque frente a los demás y por ellos se ocupan de convocar para esta exposición, ¿no? Y este edificio también es muy valorado cuando nosotros estudiamos la arquitectura moderna porque representa un primer gran antecedente donde se pone una estructura que antes de esto era únicamente utilizada para hacer puentes, estaciones de trenes, grúas y otros elementos propios de la ingeniería, lo pone en la condición de arquitectura, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, eh, es como uno de los primeros hitos, uno de los primeros mojones que invitan a preguntarse cuáles son las características de, de la arquitectura de esa época y cómo esta va a ir mutando a lo largo del tiempo. La Deutsche Werbung, que es el tema que nosotros tenemos que ver hoy, tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Así que bueno, ahí cuando veamos ahora específicamente la Deutsche Werbung, vamos a ver estas tensiones entre Reino Unido y Gran Bretaña y cómo cada país empieza a estudiar los modelos de desarrollo que tiene el otro. Antes de eso, quería contarles un antecedente que es muy importante, que nosotros en nivel 1 no lo llegamos a ver, pero se trata del movimiento Arts and Crafts. El movimiento Arts and Crafts es un movimiento, como su nombre lo dice, de artes y oficios, y se lleva adelante en el Reino Unido. Básicamente tiene dos grandes referentes, tiene varios, y en realidad y se da en paralelo junto con el movimiento artístico pre-rafaelita, pero bueno, nos vamos a concentrar en dos, que son John Ruskin y William Morris, que son esos dos señores que aparecen ahí. John Ruskin y William Morris van a ser grandes teóricos, sobre todo Ruskin, y lo que van a hacer es empezar a revisar cómo es esta producción industrial británica, la van a criticar profundamente y van a apuntar a una regresión a los sistemas productivos y a las estéticas propias del periodo medieval, ¿sí? Sobre todo del gótico. Entonces, es interesante ver cómo en un proceso de revolución industrial que parece imposible de detener, hay algunos contramovimientos en el periodo, más o menos 1850-1860, que empiezan a realizar una crítica muy profunda a lo que la industria le hace a las personas y a qué tipo de objetos estamos produciendo, que en definitiva lo que hacen son delinear nuestras prácticas sociales, nuestros consumos diarios, nuestras experiencias. La crítica viene dada en este caso entonces a los productos generados por la revolución industrial, que para Morris y Ruskin eran productos de mala calidad, con materias primas baratas, que se rompían rápido, que hacían imitaciones de objetos y de materiales mucho más nobles, de alguna manera representaban un engaño, ¿no?, para el consumidor, etcétera, etcétera. Y acá vemos en las imágenes entonces algunas producciones realizadas por este equipo, más que nada por William Morris, porque William Morris, además de ser un teórico, tenía talleres donde producía muebles, producía empapelados de pared, producía libros, tenía su propia imprenta que se llamaba la Kelmscott Press, y vemos que en muchos de estos productos hay una regresión hacia el pasado, ¿no? En términos estéticos, tanto las páginas de los libros manuscritos medievales o de los primeros incunables, como al mobiliario del interior de las casas de campo del Reino Unido, mobiliario tradicional, que en este caso es recuperado, como vemos en las sillas abajo de Morris and Company, y bueno, arriba se puede ver el empapelado de pared, ¿no? Bueno, interesante esto contarlo como antecedente para que tengan presente algunos sismas entre lo que fue la revolución industrial y algunos representantes, referentes burgueses importantes del Imperio Británico que no estaban de acuerdo con eso. Y lo que se ve arriba de las sillas de Morris & Co. son sillas Tonet, que también es una tecnología que se desarrolla a fines del siglo XIX y que tiene que ver con empezar a poder curvar madera. Esto desarrolla entonces toda una serie de nuevos productos con una estética muy particular a partir de una técnica que se usaba en los astilleros navales, pero que Tonet lo que hace es empezar a utilizarla en mobiliario y equipamiento para el hogar, ¿sí? Él funda su fábrica en Austria, es muy apoyado por el Imperio Austrohúngaro, porque la fábrica la pone en Viena, y genera este producto de exportación, y digo producto de exportación porque es un producto que se va a ver en todos los espacios privados, públicos y semipúblicos del mundo, porque lo que desarrolla Tonet, que es muy importante, eh, es un sistema que en diseño industrial se llama RTA, Ready to Assemble, que lo que quiere decir es que te vende un mueble listo para armar, ¿sí? Como ahora nosotros cuando vamos a una tienda grande y compramos un escritorio, pero viene desarmado en una caja,
Bueno, Tonet es uno de los primeros que pensó en esta lógica de que en vez de mandar en un cubo de un metro cuadrado, de un metro cúbico, perdón, 4 sillas o 3 sillas, que es lo que entrarían en ese espacio, enviarlas desarmadas y poder enviar 36 sillas en un metro cúbico por barco o por lo que sea a cualquier punta del mundo, ¿no? Por eso su negocio fue un éxito, porque las sillas están totalmente simplificadas en cuanto a sus piezas partes, la técnica es innovadora, la estética es innovadora y eran muy fáciles de armar una vez recibidas en el lugar de destino, con lo cual acortaba distancias de alguna manera y acotaba gastos en términos de logística. ¿Sí? Así que bueno, fines del siglo XIX es el momento donde muchos intelectuales y muchos fabricantes se van a empezar a replantear cómo va a ser esta industria. Y otro movimiento interesante, no vamos a profundizar mucho, pero tiene que ver con el Art Nouveau, y el Art Nouveau toma algunas cosas del Arts and Crafts británico, pero bueno, las desarrolla entonces en el continente, en Bélgica y Francia sobre todo, y es un estilo que va a internacionalizarse y se va a exportar a muchos otros países, y va a haber vertientes propias en diferentes países de Europa, ¿sí? En Alemania se va a llamar UN Style, en Italia se va a llamar Liberty Milanés, en Cataluña se va a llamar Modernismo Catalán o Modernisme, y en Bélgica y Francia se va a llamar Art Nouveau. Bueno, va a haber algo parecido también en Viena, que se va a llamar estilo secesión vienesa, que también tiene muchos puntos en común. En definitiva, lo que va a pasar es que este grupo de artistas, a diferencia del movimiento Arts and Crafts que vimos hace un ratito, que estaba negado a la producción industrial y quería volver a técnicas del artesanado y a estéticas del periodo medieval, el movimiento Art Nouveau va a abrazar a la máquina, obviamente va a seguir empoderando también el trabajo manual de los artesanos, pero no tiene una negación en relación a utilizar la máquina para la producción de objetos de consumo cotidiano. Así que en ese sentido se van a apropiar de eso, y como su nombre lo dice, arte nuevo o arte joven o modernismo o cualquier otro de los nombres con el que encuentren el Art Nouveau, a lo que hace alusión es a un estilo joven que es testigo de su propia época, ¿sí? Ellos no quieren regresar a imitar lógicas pasadas, sino que son hombres de su propio tiempo y quieren que su propia generación tenga su propio arte, sus propios espacios, su propia gráfica, etcétera, etcétera. Eh, y es un movimiento que se ve profundamente influido por estéticas del arte japonés, porque bueno, Japón se había abierto al mundo y sus productos estaban impactando a nivel internacional, sus artesanías, y entonces esa estética empieza a aparecer de alguna manera en el producto Art Nouveau también. Acá vemos algunos referentes que son las lámparas Tiffany, los portales de subterráneo, el subterráneo de París, una obra para vender papel de cigarrillo de Alphonse Mucha, que es un artista gráfico húngaro muy famoso, y una obra de Gustav Klimt, eh, que bueno, que también da cuenta de ese estilo, pero en este caso en las bellas artes, ¿sí? Importante entonces cómo las estéticas van cambiando y hay movimientos que deciden trabajar con la máquina y apropiarse de su propia época, y otros que son un poco más reticentes a eso. Acá tienen dos obras, una es el interior de la casa Tassel, que es la que está a la derecha, que es una obra de Víctor Horta, y la otra es el frente de la casa Bachelot, que es una casa que está en Barcelona, que la construyó Antoni Gaudí y es un referente del modernismo catalán de esa ciudad. Entonces, bueno, como verán, el Art Nouveau tenía también algo muy, muy propio. O sea, el Arts and Crafts tenía un gran vínculo con la naturaleza en las formas que elegía, pero el Art Nouveau sobre todo tiene una idea de tratar de traer a la vida esas formas orgánicas en estos diseños de interiores y en estas arquitecturas y en los productos industriales. Entonces van a ver cómo ellos agarran, por ejemplo, el hierro y empiezan a hacer que las vigas parece que se van convirtiendo en raíces o en copas de los árboles, lo mismo con los mosaicos, con los murales, con los pasamanos de las escaleras, bueno, en este caso con las ventanas, donde Gaudí lo que hace es tomar formas que parecen formas óseas o recupera caparazones de tortuga o partes del cuerpo de animales marinos y generan toda una especie de imaginería alrededor de la forma de estos interiores, ¿sí? Entonces, como antecedentes, tenemos Arts and Crafts
y el movimiento Art Nouveau en sus diferentes variantes. Tenemos entonces, este era el mapa de Europa pre-Primera Guerra Mundial, ¿no? Así comienza el siglo XX, tenemos algunas naciones que no han variado mucho desde ese momento hasta ahora, como Francia, España, Portugal, Italia, pero sí también vemos grandes imperios que no existen ya desde hace tiempo, como por ejemplo el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que son los tres imperios que van a desaparecer cuando pierdan la Primera Guerra Mundial. Y el Imperio Ruso, que si bien no pierde la Primera Guerra Mundial, va a desaparecer porque se lleva adelante de manera interna su propia revolución, que es la Revolución Rusa, y que van a terminar con el imperio para ver nacer a la primera nación socialista, ¿sí? Que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, me pareció interesante charlar con ustedes un poco el sistema de ideas que va a empezar a aparecer en el siglo XX, que me parece que va a ser muy determinante para entenderlo, que tiene que ver con algunas ideas que surgen en el siglo XIX y otras a principios del XX. Me parecía interesante extraer Carlos Marx en esta crítica que realiza al capitalismo, que no es muy diferente a la que realizan los integrantes del movimiento Arts and Crafts, y empieza a traer la problemática de la lucha de clases, ¿sí? Esta clase obrera que a la vez trabaja en conjunto con la burguesía, o mejor dicho, una burguesía que se beneficia del trabajo de la clase obrera, según la mirada de Marx, y que están en constante tensión, y un Estado que tiene, bueno, el monopolio de la violencia y que legaliza y afianza la opresión de las clases dirigentes hacia las clases trabajadoras. Y bueno, muchas de sus obras, como por ejemplo El Capital del 67, debaten sobre estos temas, y bueno, también el Manifiesto Comunista, y él va a plantear entonces algunos condicionantes de estas tensiones sociales que se van a dar entre estas dos clases en el contexto de la Revolución Industrial Británica. Otro personaje interesante que me parece muy determinante para entender el siglo XX es Sigmund Freud. Freud habla de alguna cuestión que tiene que ver con el inconsciente. A mí me parece interesante. En 1900 escribe un libro que se llama La interpretación de los sueños, y introduce también una cuestión que en el periodo imperial no estaba tan presente para la mayoría de las personas, ¿no? Había como una idea como de un destino propio y de una clase social que era estanca. Bueno, lo que va a ver un poco el siglo XX tiene que ver con el deseo, ¿no? Con el deseo, que es algo que va a introducir Freud en su teoría, y con esta idea de que, bueno, cada uno puede ser dueño de su propia fortuna, ¿no? Cada uno puede ir en búsqueda de su propio destino, y del inconsciente y del deseo, ¿no? Empieza a aflorar el motor de muchas personas que van a cambiar este siglo XX, ¿no? Y que van a cambiar esa lógica imperial donde la gente, ya les digo, no se preguntaba mucho lo que quería o lo que deseaba, sino que obedecía a la autoridad, ¿no? Esta reina Victoria y esta lógica del imperio hacía que cada uno sintiese que estaba ocupando un lugar en la sociedad y que no podías generar un gran cambio alrededor de eso, ¿no? Bueno, acá hay algo de una pulsión de lo que habla Freud que tiene que ver con el deseo, y entonces la sociedad del siglo XX va a estar muy interpelada por esta cuestión del deseo, ¿sí? Por sus propias búsquedas, por la propia satisfacción del deseo o la insatisfacción de ese deseo. Me parece que no podríamos entender todo el mundo del diseño, de la publicidad y del mercado si no tomamos esta cuestión del inconsciente y del deseo que trae Freud al juego. Y otra figura importante me parece Albert Einstein, con la teoría de la relatividad. Lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos cubismo. Pero bueno, relatividad también es un concepto que pone en crisis la cuestión de lo imperial, porque empieza, obviamente, desde la astrofísica a discutir cuestiones que tienen que ver con lo absoluto. Y bueno, como ustedes saben, hay un montón de cuestiones que surgen como debates o teorías científicas que terminan trasladándose al ámbito de lo social, ¿no? Pasó también con el darwinismo, y después hay un darwinismo social que se traslada a esa teoría que tiene que ver con la evolución a el orden de las castas en la sociedad y de las jerarquías y de los derechos y de la calidad de vida de la gente. Bueno, en este caso, la relatividad de Einstein de alguna manera también va a venir a romper con todo eso y va a tener una gran influencia en lo que es lo que son algunos debates del mundo artístico, ¿sí? Así que bueno, me parecían estas tres grandes ideas o tres grandes autores que van a ser determinantes para entender lo que es el siglo XX. Yendo y terminando un poco con la introducción y yendo al tema de la clase de hoy, vamos a hablar de la Deutsche Werbung. Deutsche Werbung es una liga de talleres alemanas que se funda en la ciudad de Múnich en 1907
y que agrupa a arquitectos, artesanos, lo que ahora nosotros llamaríamos diseñadores, pero todavía no existía la palabra. Entonces hablamos de arquitectos, artesanos y artistas para trabajar en conjunto con alrededor de 12 empresas de esa ciudad en la producción industrial alemana, ¿sí? Y ellos tenían un lema, que ahí lo tienen escrito en alemán, que es desde los almohadones de los sofás hasta la construcción de las ciudades, ¿no? Efectivamente estaban hablando de diseño y estaban hablando de las incumbencias del diseño, ¿no? De que este abordaje que ellos iban a dar a los proyectos podía abordar algo muy micro, ¿sí? El diseño, por ejemplo, no sé, de un almohadón o de un anillo, de lo que sea, hasta poder diseñar el ordenamiento de esas ciudades y las ceremonias de la vida y cómo el espacio y el diseño orientan entonces la conducta, el crecimiento de una sociedad, sus valores morales, ¿no? Todo lo que básicamente hacen los arquitectos y diseñadores cuando lanzan un producto o un espacio al mundo. Y uno de sus fundadores va a ser un alemán llamado Hermann Muthesius. Él en 1896 va a viajar a Inglaterra para estudiar el modelo de desarrollo de los ingleses, ¿no? En esta ambición que tenía Prusia, o sea, Alemania, en tratar de industrializarse, van a ir a estudiar a la competencia, ¿no? Al Reino Unido. Entonces se va a instalar algunos años allá, va a aprender de los errores del Imperio Británico en la industrialización y también de los aciertos, y cuando regrese va a escribir un libro al respecto y va a fundar la Deutsche Werbung junto con otros artistas, arquitectos y artesanos, para empezar a intervenir de manera directa desde el Estado con esta liga en la industria alemana, en la producción alemana. Y entonces él va a traer un concepto que tiene que ver mucho con este Palacio de Cristal, que es el concepto de Salligkeit. El concepto de Salligkeit lo que dice es objetividad, concreción, correspondencia exacta y calculada de la cosa y la función de la forma y del uso, ¿sí? Estamos hablando de objetividad y funcionalismo de alguna manera, ¿sí? Entonces, estas nuevas gráficas y estos nuevos productos industriales deberían ser muy intuitivos y la forma debería dar cuenta de para qué sirve ese producto. Y algo muy característico que va a tener el proyecto moderno en términos de producción industrial tiene que ver con empezar a despojarnos del ornamento. Vieron que nosotros vimos siglo XVII, XVIII, XIX, todos los productos excesivamente ornamentados, eh, ornamentados de manera historicista, ¿sí? Con, no sé, agregados de cabezas de animales, patas de animales, en mujeres hermosas dibujadas o talladas en el objeto, cubiertos que tenían un mango que parecían, no sé, una bailarina, ¿no? Bueno, un montón de excesos en lo que tenía que ver con la decoración que hacían bueno, al estilo de vida y a la imagen que querían dar estos siglos, que iban en búsqueda de esas formas para sus productos utilitarios. Bueno, en este caso el Salihai lo que va a decir es lo contrario, o sea, va a ser o va a ir en búsqueda de una objetividad, de una correspondencia entre forma y función, de alguna manera, ¿sí? Que lo van a plantear también otras escuelas en periodos cercanos a nivel internacional. Entonces, bueno, Verbum se funda, tiene un estatuto y el estatuto dice que el objetivo es ennoblecer el trabajo artesano, relacionándolo con el arte, con la industria y sobre todo generar un estilo alemán. Esto era muy importante porque ellos habían visto que eh, Francia y Bélgica con el Art Nouveau habían logrado internacionalizar un estilo. Esto quiere decir que la gente consuma productos belgas y franceses porque responden a este estilo que finalmente se ha internacionalizado y es valorado y todos quieren tener en sus casas esas lámparas, esos empapelados, esas ventanas, etcétera, etcétera. Y eso genera mucha riqueza para el país que es el emisor de ese estilo, ¿no? Entonces ellos querían generar un estilo alemán de alguna manera. Y para eso tenían que operar en el gusto de la gente. ¿Por qué tenían que operar en el gusto de la gente? Y básicamente porque, según Muthesius, este estilo alemán que ellos iban a conseguir iba a estar intrínsecamente relacionado con lo que ellos van a llamar la estética de la máquina, ¿sí? ¿Qué es la estética de la máquina? La estética de la máquina es una estética geométrica simple que carece de agregado ornamental o carece de demasiado agregado ornamental. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense una viga de madera que entra en una máquina para que sea lijada. Bueno, eso sale de una forma geométrica o en un torno, ¿no? Ahora, si yo quiero que eso tenga una forma, por ejemplo, de la raíz de un árbol con movimiento arrugo, lo que tengo que hacer es ir a buscar un ebanista para que se ponga a tallar la pata de la silla para que tenga esa forma. O para que tenga la forma de una pata de un león, como veíamos en los tronos egipcios, ¿no? Eso es un trabajo que se hace artesanalmente.
esa artesanía demanda recursos, demanda conocimiento, demanda tiempo de producción, demanda dinero y por lo tanto encarece el producto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lógica artesanal que veníamos teniendo antes. Lo que va a plantear Verbund entonces es que no el producto entonces industrial trate de parecerse al producto artesanal, como venía pasando hasta el momento, ¿no? Que eran como imitaciones de productos artesanales, sino que empieza a tener una estética propia. Y esta va a ser la estética de la máquina, ¿sí? Va a ser esta estética geométrica, entonces uno tendría que poder ver una silla con las patas rectangulares, totalmente geométrica, y poder encontrar la belleza en eso y poder apreciarla e incorporarla a su hogar sin necesidad de mandarla a tallar o mandarla a enchapar o mandar a hacer algún tipo de eh, acción que la convierta en una imitación de una silla de Luis XV, por ejemplo. Entonces, es un poco la lucha que van a iniciar ellos en ese momento, por eso importante la introducción del Crystal Palace, porque tiene que ver mucho con eso. Van a hablar entonces de posicionar a Alemania como primero en el mundo en relación a la calidad de su producción. Eh, bueno, está el libro ahí, La Casa Inglesa, que es el libro que publica. Eh, Educar el gusto del pueblo alemán, educar a la gente para que aprenda a apreciar ciertas formas en los productos. Ellos consideraban que la gente no tenía ese criterio y entonces había que enseñárselo. Y la espiritualización del trabajo alemán, esto tiene que ver con algunas cuestiones que sobre todo va a retomar el gran adversario dentro de la Deutsche Verbund de Hermann Muthesius, que va a ser el arquitecto Henry van de Velde, que va a hacer una crítica muy profunda a la manera de producir industrialmente que tenía el mundo en ese momento, ¿no? A la de la revolución industrial, básicamente. Entonces, ellos pensaban que podían restaurar el estado de la cultura y que podían crear nuevamente un vocabulario visual moderno que podría hablar con una sola voz en nombre de la época y de la nación, ¿sí? Están buscando en todo caso un estilo alemán que sea exportable y que sea hijo de su propia época, como lo había hecho el Art Nouveau en décadas anteriores, ¿sí? Efectivamente, el Art Nouveau fue un estilo que habló de su propia época, se internacionalizó y bueno, en algún momento desapareció cuando esa generación cambió y empezaron a aflorar estas ideas de la modernidad, ¿no? Y entonces acá hay una extracción de algo que se dijo en la primera reunión de la Verbund y dice, no es la máquina la que hace un trabajo eficiente, sino nuestra incapacidad de usarla con eficacia, ¿sí? Es decir, nuestra capacidad de ideación artística está aún por debajo del grado de cultura que ha creado la máquina. El arte, o lo que llamamos con este nombre, comprende en realidad mucho más restringida, una realidad mucho más restringida que aquella que es abarcada por la ciencia y la técnica moderna. El individualismo artístico lleva a una experiencia mucho más limitada que aquella que la industria como acción colectiva se abre al mundo moderno, ¿sí? Entonces vemos que Verbund, al igual que en Nouveau y mucho más que este, abraza entonces la producción de la máquina y la estética de la máquina e invita a estos artesanos, artistas, arquitectos y empresarios a revisar sus prácticas productivas y a pensar conscientemente cómo va a ser este nuevo producto, ¿no? Pero en principio le quita la culpa a la máquina, ¿sí? No es que los productos son feos o son baratos o son lo que son en la revolución industrial por culpa de la máquina, es que nosotros no estamos sabiendo hacer un buen uso de esa tecnología que ha llegado a nuestras vidas, ¿no? Y Verbum va a mostrar muchos de sus resultados en vínculo con la industria en un evento que se va a realizar en la ciudad de Colonia en el año 1914, que es la gran exposición de Colonia de la Verbum, y ahí lo que va a hacer es mostrar, bueno, primero los debates internos que venía teniendo la asociación y va a construir 3 pabellones. eh, Uno lo va a construir uno de los integrantes de Verbum, que va a ser Walter Gropius, recuerden este nombre porque después va a ser muy importante para otro de los temas que vamos a ver. Y otro lo va a construir Bruno Taut, que es este que ven acá, y el tercero, si no me equivoco, lo construye Henry van de Velde, pero bueno, eso a chequear. Eh, entonces, estos edificios de alguna manera dan cuenta de los principios y los conceptos propios de la arquitectura moderna que quiere exaltar la Deutsche Verbund. Y acá, bueno, ven el pabellón de cristal de Bruno Taut, que en términos constructivos ya nos permite denotar algunas cuestiones, como por ejemplo que se hace un aprovechamiento de la luz, hay transparencias, hay una utilización atípica del vidrio en este tipo de construcciones. Hay una combinación entonces entre algunos estilos antiguos e historicistas en esa cúpula, ¿no? Esta cuestión como de cúpula de un templo, pero a la vez aparecen materiales que tienen que ver con la arquitectura moderna, ¿sí? El concreto, el metal, el vidrio. Eh, Eso hace entonces que sea un producto que pone a dialogar la tradición con la idea de las formas y los materiales propios de la modernidad
Y esto que se va a ver en estos pabellones de la Deutsche Werbung se va a ver también en los productos industriales que se muestran en ese lugar. Es muy importante que tengan en cuenta que la Werbung va a alcanzar tal posicionamiento en Alemania que se va a convertir como en una especie de marca registrada que va a empezar a habilitar licencias para las empresas con las que ellos trabajen. Entonces, lo que va a pasar con el pueblo alemán es que la gente va a empezar a tener mucha confianza en los productos que tengan el sello de la Deutsche Werbung, y es por eso que, como en este caso, ustedes van a ver eh, cajas de habanos o paquetes de galletitas o café que van a ser la marca Deutsche Werbung y se va a convertir como una especie de sello de calidad por estar esta institución detrás de la producción de esos insumos. Eh, por ejemplo, alimentos, ¿no? Además de productos industriales tradicionales, que es lo que estimula la Deutsche Werbung. Quería hablar con ustedes también de un estilo muy particular, que es el estilo Plakatstil, es el cartel objetivo alemán, también lo pueden llegar a encontrar con otro nombre como Satzplakat, el concepto es el mismo en ambos casos, y lo que estamos hablando es de una tendencia de principios de siglo en Alemania que tiene que ver con deshacernos de la gráfica historicista, deshacernos del eclecticismo, deshacernos de un exceso de figuración, deshacernos del horror al vacío y de una abundancia de elementos y empezar a hablar de productos o de promociones, de publicidades para productos bien concretas. La lógica básicamente del Plakastil o del Satzplakat tiene que ver con mostrar el producto que se está comercializando y el nombre de la marca comercial. Es lo que vemos, por ejemplo, en este póster para la empresa de lamparitas Osram, realizado por el artista Lucian Bernard en la década del 10. Lucian Bernard va a ser el más grande artista del Satzplakat o Plakastil. Acá tenemos otra obra de Lucian Bernard para los zapatos Stiller. El cartel ven que está firmado ahí, o sea que él empieza a adquirir tanto renombre que empieza a firmar las obras, ¿sí? Eso va a pasar con casi todos los artistas animales del periodo, o de los cigarrillos Manoli. Básicamente es una tendencia de este periodo que también es como una respuesta al exceso de la gráfica eclecticista de fines del siglo XIX, ¿no? Van en búsqueda de la simpleza. Entonces, esto mismo que estaba diciendo Werbung empieza a aparecer en la gráfica comercial masiva, ¿sí? Empieza a ser objetiva o buscar cierta objetividad, empieza a ser funcionalista para que se entienda lo que estoy publicitando y me despojo de los ornamentos, de todo lo que sobra para quedarme con lo esencial. Entonces, esto lo acabamos de ver en arquitectura, en gráfica, bueno, en teoría también, porque es lo que están en esas publicaciones, y en un ratito vamos a ver en el diseño industrial. Acá tienen un cartel icónico realizado por Peter Behrens. Peter Behrens es un arquitecto integrante de la Werbung. Es maestro de otros grandes arquitectos del siglo XX, que van a ser los motorizadores del proyecto moderno, como Walter Gropius y Mies van der Rohe. Y Peter Behrens va a llevar adelante un proyecto monumental que tiene que ver con el asesoramiento a la AEG, a la compañía alemana de electricidad, donde él va a hacer un proyecto de branding al 100%, podríamos decir, ¿no? Entonces lo que va a hacer Peter Behrens es asesorar a la compañía en cuestiones de imagen, pero también en cuestiones de diseño del espacio, de arquitectura, de diseño de producto, de cómo iba a estar delineada su cadena de producción, etcétera, etcétera. Es lo que vemos aquí entonces, un póster icónico de la Deutsche Werbung, que es el póster de la AEG, y vemos que entonces todo está delineado por las formas geométricas básicas, círculo, triángulo y el cuadrado. Aparece entonces uno de los productos, que es esta lamparita eléctrica, pero sobre todo muy interesante ver cómo utiliza la forma moderna para hablar del haz de luz, ¿no? Con pequeños circulitos de luz más cerca de la lámpara que se van difuminando conforme la luz es más leve, porque me voy alejando del foco de la luz, ¿sí? Con todos estos conceptos o maneras de resolver la gráfica se van a trasladar después a nuestro entendimiento de la gráfica moderna, ¿sí? Y bueno, acá una aclaración, y por eso pongo esa tipografía, la Behrens Script, que la diseñó él. Entender que los alemanes en este periodo siguen escribiendo en tipografía gótica o en tipografías similares a las tipografías góticas, porque forma parte de su cuestión cultural y lo van a seguir haciendo durante muchas décadas más, ¿sí? Para ellos no es un símbolo de falta de modernidad escribir en gótica, sino todo lo contrario, tiene que ver con una cuestión de tradición nacional. Por eso se los aclaro, porque
vamos a ver que hay otros juegos con tipografías mucho más simples, sans serif en algunos otros pósters. En el caso de los pósters que vamos a ver, Alemania sigue presente muy fuertemente las tipografías herederas de las góticas, ¿no? Y bueno, acá tenemos parte del proyecto que llevó adelante Peter Behrens para la AEG, que tiene que ver con el diseño de su fábrica de turbinas, el diseño de algunos productos como estos ventiladores, pavas eléctricas, el diseño del nuevo logotipo, el diseño de una serie de catálogos de la Deutsche Werbung para poder vender su producción. Y bueno, algo interesante es que esta nueva vertiente de la arquitectura va a empezar a revisar algunas condiciones de esa fábrica opresiva del siglo XIX. ¿No se acuerdan cuando hablábamos de la fábrica del siglo XIX? Hablábamos de una fábrica húmeda, de techos bajos, con muchas emisiones de gases, de humo, de toxicidad, con alta mortalidad entre los trabajadores, y con mugre, con barro, con grasa. Bueno, todo eso va a ser revisado de alguna manera, ¿no? Aparecen como estos techos transparentes donde, o con grandes ventanas, ¿no? Donde empieza a haber mayor luz, eso permite mayor aprovechamiento de la luz natural, influye en la salud de los trabajadores que están ahí adentro también, espacios más abiertos, con mejor circulación de aire para poder operativizar la producción también, un montón de cuestiones muy importantes que hacen a la fábrica moderna, que difiere mucho de las primeras fábricas, y bueno, tiene que ver con este proyecto racionalista que tienen los alemanes para desarrollar su propia industria, ¿no? Y dentro de la Deutsche Werbung, y esta es una discusión que se da muy fuerte en el Congreso de Colonia de 1914, que vimos hace un ratito, una postura muy fuerte va a ser la de Henry van de Velde, que va a ser un arquitecto que va a seguir muy ligado eh, a los estilos propios del Art Nouveau, y va a valorar muchísimo el trabajo artesanal y la creatividad propia de estos artistas, artesanos y arquitectos, en detrimento del rol que les ofrece la máquina de la producción industrial, que es el de la alienación y el de una producción totalmente operativizada, sin la más mínima gota de creatividad, de reflexión en relación al producto, ¿no? Entonces en Verbum se van a establecer dos posturas muy claras. La primera va a ser entonces la de Hermann Muthesius, que va a ir a favor de la estandarización de la producción. ¿Qué queremos decir con la estandarización de la producción? Establecer reglas, formatos, escalas, maneras de producir que sean canónicas, ¿sí? Que repitamos una y otra vez, por ejemplo, fabricar 3 tamaños de puerta y hacer siempre esos 3 tamaños y siempre construir de manera que esas sean las puertas que la gente pueda comprar, pueda reemplazar si la puerta principal se rompe, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a hablar entonces de una estandarización. Van de Velde todavía quiere recuperar alguna cuestión propia de la artesanía y critica mucho sobre todo el rol que la industrialización le da al trabajador, ¿sí? Entonces en el Congreso de Colonia de 1914 es donde se va a poner en crisis un poco esta idea de Muthesius de que el modelo de desarrollo de Alemania tiene que ser plenamente en términos de una estandarización para la industria, porque hay otro grupo encabezado por Van de Velde que va a poner en crisis esto, ¿no? Que no está de acuerdo del todo. Bueno, la Verbum se va a ver interrumpida cuando comienza la Primera Guerra Mundial. No va a desaparecer, nunca va a desaparecer. Va a ir mutando en todo caso. Cuando surja el nazismo se va a adaptar a las demandas del régimen y va a empezar a producir lo que el régimen quiere que produzca. Pero sí es cierto que a partir de este Congreso de Colonia, este debate queda de alguna manera trunco porque Alemania va a la guerra y recién después de la Primera Guerra Mundial Bauhaus va a retomar algunos de los principios de la Verbum y va a continuar este debate de arte, industria, artesanía. Pero bueno, a lo largo de su trayectoria, Verbum ha logrado algunas cosas interesantes. Algunas tienen que ver con separar la estética de la calidad material. Otra tiene que ver con imponer la normalización de formato DIN. Cuando hablamos de formatos, hablamos de estandarización. Un ejemplo muy claro para entenderlo son las hojas de papel que nosotros usamos, ¿sí? Nosotros usamos hojas de papel que tienen un formato estándar y que yo puedo llevarlos de una impresora a otra, y siempre ese papel tiene el tamaño suficiente para poder ser impreso, porque está estandarizado el ancho del carro de la impresora en relación al papel, y a pesar de que hay varias marcas que producen papel, todas acuerdan en que van a utilizar ciertos formatos que son los que interactúan de buena manera con esa máquina, ¿no? Bueno, estos formatos DIN están en casi todas las esferas de la industria, no únicamente en papeles para imprimir. Pero bueno, es interesante entender eso porque si no estaríamos hablando como en una lógica de la imprenta del Renacimiento, ¿no?
donde cada uno tiene que determinar el tamaño del papel y cómo se va a plegar y cortar especialmente ese papel y ahorrar desperdicio, etcétera, etcétera. Bueno, para eso están entonces los formatos estandarizados para la industria, para no tener que hacerse esas preguntas y poder ir a conseguir repuestos cuando se me acaba el papel y que estos sigan funcionando sin tener que estar cortando papel constantemente, ¿no? Y adoptar la forma abstracta como base estética del diseño industrial. Esto es muy importante, tiene que ver entonces con despojarse de esos ornamentos y hablar de, de estas formas geométricas como una cuestión estética, como una cuestión valorable para la industria, ¿no? Entonces, bueno, acá les puse un ejemplo del codo egipcio, que era una unidad de medida en su momento, tanto en el periodo medieval como en el Renacimiento. Antes de la estandarización de las medidas, se usaban a veces el largo del dedo pulgar del rey o el tamaño del pie del emperador, y esas se convertían en unidades de medida locales. Eso es lo que dificultaba en una producción a nivel internacional, donde se pudiesen estandarizar las medidas para poder producir para el mercado internacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Verbum va a trabajar muchísimo para que se generen diferentes instituciones que trabajen con cuestiones de medición. En Argentina nosotros tenemos una, que es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se ocupa de arreglar esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el metro original es el que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, acá les traje otra cita, en este caso de Henry Van de Velde, este que no estaba de acuerdo con la estandarización, y dice: en tanto haya artistas en la Deutsche Verbum, van a protestar en contra de todas las propuestas de una tipificación. Tipificación es lo mismo que estandarización. En su esencia más íntima, el artista es un individualista incandescente, un espíritu libre, un creador espontáneo, y nunca se sometería voluntariamente a una disciplina que le imponga sobre él una norma, ¿sí? Entonces él protege y milita y reivindica el rol del artista como creador, el rol de la originalidad, a la hora de encargar cualquier problema de diseño, ¿no? Y entonces, bueno, acá hay una caricatura de Carl Arnold que sale publicado en el 14 en los periódicos en el marco de la Gran Exposición, contando esta crisis que existe, ¿no? Entonces aparece primero Henry Van de Velde, con una silla estilo Art Nouveau, ¿no? Con una silla artesanal. Después aparece Hermann Mutesius con una silla mucho más simplificada. Y por último aparece un carpintero común y corriente con una silla de los estilos propios que consumía el grueso del pueblo alemán. Y entonces, bueno, ¿no? Plantea como estas tres posturas diferentes en el marco de las discusiones del Congreso de Colonia de 1914. Entonces ahí como plaquita de resumen les dejo esto donde van a encontrar básicamente cómo se oponen estas dos posturas, ¿no? Mientras Mutesius va por la estandarización, Van de Velde reivindica la expresión artística individual. Mientras uno habla de objetividad, el otro habla de subjetividad. Mientras Mutesius quiere una exportación inmediata a la producción alemana, Van de Velde le dice: tranquilo, van a pasar muchos años hasta que podamos desarrollar un producto de calidad y un estilo propio alemán, y primero el pueblo alemán tiene que empezar a admirar nuestra producción para que esto después se convierta en algo exportable, ¿no? En cambio, Mutesius cree que directamente se puede generar un estilo y lanzarlo al mundo. Mutesius va a hablar de la geometría como organizadora visual. Van de Velde va a rechazar de alguna manera la estética de la máquina. Mutesius va a hablar de la creación de un estilo alemán propio y de la búsqueda del apoyo estatal. Van de Velde va a decir que, como decía el movimiento Art Nouveau al cual él abonaba, que hay formas que son relativas a cada época, ¿no? No hay formas eternas, no hay formas que funcionen para siempre y que se exporten para siempre, sino que cada época genera sus propias formas, sus propias producciones, ¿no? Y bueno, Mutesius también perseguía la creación de grandes empresas porque la Deutsche Verbum tiene esta característica, ¿no? No es que son solo artistas haciendo experimentos, son artistas y artesanos y arquitectos trabajando con la industria, ¿sí? Y bueno, la última crítica que genera Mutesius a esto tiene que ver con estandarización igual esterilidad, ¿sí? Esterilidad del arte. Mira, acá les traje algo que me pareció interesante, que es algo que se desarrolla más o menos en la década del 40 por parte de la Deutsche Verbum, que se llama la caja Verbum. Y la caja Verbum va a ser una caja que se va a distribuir en diferentes hogares y en escuelas por medio de tutores que iban a enseñarle a la gente cómo utilizar ciertos productos para la cocina, cómo utilizar un juego de té, cómo utilizar productos para la higiene personal, ¿sí?
Esto es muy interesante porque de lo que hablas de un proyecto nacional donde no es que yo lanzo un producto al mercado y espero que la gente lo aprenda a usar a su manera, sino que había una idea de relacionar a los alemanes con el diseño donde por medio de estas cajas y estas tutorías se les enseñaba a la gente a vivir de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es una ceremonia de servir el té y disfrutarlo? Bueno, tenés que aprender para qué sirve cada cosa, pero sobre todo era una cuestión educativa, ¿sí? Entonces, es muy importante que desde su origen, Verbum es muy consciente de que nada se va a dar espontáneamente y que el Estado tiene que influir muy profundamente en educar al pueblo en relación al gusto y en relación a estos nuevos objetos industriales. Y no solo de la forma que estos objetos tienen, sino cómo los van a usar también. Y en ese sentido, como herramienta de divulgación, la Deutsche Verbum va a tener también su propia revista que se va a llamar Die Form, que significa la forma en alemán, y ahí va a ir publicando su teoría y también todas las producciones que va a ir llevando adelante con las diferentes empresas alemanas que forman parte de esta institución, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo que vimos la clase de hoy. No sé si queda mucho más. Sí, bueno, un poquitito más. Eh, cerramos en la Expo de Colonia del 14. Bueno, un poquito lo de la obra de Peter Behrens ya lo mostramos. Acá tienen algunos planos detalles de cómo eran esos interiores, de cómo eran esas arquitecturas y esa construcción. Y acá tienen algo del producto industrial. En este caso, estos servidores de agua, estas pavas eléctricas diseñada por Peter Behrens, que a diferencia de otras pavas eléctricas de décadas anteriores, que estaban llenas de florituras y de elementos decorativos, estas responden entonces a formas geométricas básicas con sus diferentes variantes. Ahí tenemos las imágenes y las características técnicas de cada producto que aparecían en el catálogo de la Deutsche Verbum, comercializados entonces por la compañía alemana de electricidad. Todos estos productos, la mayoría de ellos, todos los que yo estoy mostrando acá, diseño de Peter Behrens, ¿no? Entonces, bueno, es una estética, ven que es medio de transición porque sigue habiendo un poco de forma orgánica, hay algunos rastros de Art Nouveau, pero se está buscando entonces una estandarización en la producción y una geometrización del producto, que son características propias de la producción de lo que después va a ser el movimiento moderno, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Nos vemos la próxima.